Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo están? Diego Martínez Bursaco acá, y Head de Research de InView. Estamos acá conjuntamente con Pablo, Head Strategist. ¿Cómo andas, Pablo? Buen día. Buen día, Diego. Bueno, buen día. Y acá parte del equipo comercial con Majo y con Tommy, que nos van a estar acompañando y haciendo la segunda guitarra. Así que bueno, tenemos bastantes cositas para conversar, ¿sí? Y a esta altura del año, generalmente, todos los departamentos de Research y Estrategia preparan una presentación marco que son los riesgos de los mercados para el 2022. Como no queremos ser demasiado originales, vamos a ir por ese camino, pero la originalidad después la va a aplicar Pablo en función de qué vamos a estar haciendo de cara a estos riesgos, que al menos son los riesgos que nosotros vemos más tangibles. Obviamente no podemos anticipar si es que lo hay algún cisne negro, pero eventualmente vamos a tratar de dilucidar de alguna manera cuáles son los principales riesgos que están marcando los mercados globales y por supuesto la Argentina para el comienzo del 2022. En esta línea vamos a compartir la pantalla. Yo voy a hacer una introducción marco de esto que les decía anteriormente. Después Pablo va a pasar un poquito al tema del asset allocation y va a hablar algunas líneas de la Argentina. Y finalmente los chicos de comercial de la mano de Tommy van a estar brindándonos alguna nueva funcionalidad que estamos poniendo en marcha a partir de esta semana para personas jurídicas, ¿sí? Así que déjenme avanzar. A ver, ¿cuáles son los tres riesgos que nosotros vemos, al menos para el comienzo del año 2022? El primero, lógicamente, tiene que ver con el tema de la pandemia, cuando todo parecía que estaba bajo control, sobre todo después de haber tenido un verano en el hemisferio norte bastante auspicioso en términos de los contagios, en términos de cómo avanzaba el tema de la enfermedad con la vacunación. Vimos que en el comienzo del otoño en la región se veía alguna disminución significativa de la eficacia de las vacunas, digamos, ¿no? Cuando todos pensamos que dos dosis eran lo suficientemente fuertes como para que la inmunidad dure bastante más de la cuenta, empezamos a ver cierta, digamos, caída en ese nivel. Tuvimos un rebrote que se denominó la cuarta ola en Europa principalmente, y acá lo podemos ver básicamente en estas estadísticas que se toma de Johns Hopkins, la universidad, donde por millón de habitantes los casos en países como Francia, Alemania y el Reino Unido han vuelto, digamos, a los máximos niveles desde principio de año, cuando aún no se tenía las vacunas plenamente en funcionamiento justamente en el hemisferio norte. También vemos algún tipo de aceleración en los Estados Unidos y quizás los países que han vacunado, digamos, un poquito más tarde, ¿sí? Justamente teniendo en cuenta esto que decíamos anteriormente, que en promedio la evidencia muestra que hay una caída significativa de la eficacia de las vacunas o de la efectividad de las vacunas después de los 6 meses. Bueno, aquellos países que han vacunado más tarde, como Canadá e India, bueno, no están teniendo esos picos, al menos por el momento, a pesar de que en Canadá también tienen un clima bastante más proclive al desarrollo y a la circulación de la variable. Ahora, también lo que vimos fue parte de todo lo que tiene que ver esta variable Omicron, ¿sí? que despertó quizás lo peor de las memorias de la cuarentena pasada, digamos, ¿no? Donde los países comenzaron a cerrar fronteras, donde los países comenzaron a restringir circulación, pero bueno, la evidencia empírica, al menos en una primera instancia, muestra que si bien es más contagiosa, quizás es menos mortal o con los síntomas mucho más leves. Sin embargo, esto, digamos, cuando lo llevamos a muertes por millón de habitantes, también vemos una pendiente positiva. Sí, nada que ver esta vez sí con enero, febrero de este año, donde eventualmente las vacunas sí lo que han evitado es la mayor hospitalización y las mayores muertes, pero bueno, lógicamente esto es un día a día, un minuto a minuto, donde las novedades en materia de
efectividad de las vacunas y en materia de las mutaciones de cepa, nos obligan a pensar en que cuando uno podía al menos sacar del ruido, de la incertidumbre, que la pandemia al menos parecía más controlada y terminada, evidentemente hay algunos rasgos que nos invitan a pensar de que esto durante el primer trimestre del año que viene va a ser algo que debemos monitorear, ¿no? Por su impacto en los mercados y también por cómo viene dándose, como vemos acá, la variable Omicron en términos de la velocidad en que se duplica, digamos, la cantidad de casos. Fíjense que esto se toma en la provincia de Gauteng, en Sudáfrica, ¿sí? Por ser el epicentro del origen de esta variable Omicron, y vemos que justamente la duplicidad de casos registrados se da en la menor cantidad de tiempo que las otras tres, digamos, oleadas de coronavirus, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, la original, luego la beta, la cepa beta y luego la delta. Entonces, es más contagiosa, sí, es menos grave, aparentemente parecería ser, pero obviamente que en un momento del tiempo donde la inmunidad total con las dos dosis empieza a caer significativamente, bueno, muchos países de Europa sobre todo están, digamos, replicando viejas, digamos, medidas que tienen que ver con restricción de los casos, con restricción de la movilidad, con el distanciamiento social, con eventualmente no moverse más allá de lo necesario, y eso de alguna u otra manera le pega a las perspectivas de la economía global en el cuarto trimestre, ¿sí? Entonces hay que ver la magnitud de cuánto le pega y cuánto también le puede llegar a quitar proyección de crecimiento en el primer trimestre del año próximo, pero eventualmente esto de alguna u otra manera puede tener un impacto sobre el mercado y sobre las ventas y márgenes de las compañías y lógicamente sobre el nivel de utilidades por acción. Por lo tanto, nosotros pensamos que no hay razón para que el mercado tenga la corrección de marzo del 2020, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque existe una porción significativa de la población global que ya está inmunizada, ya sea por vacunación o por haber contraído la enfermedad. También hay una parte no menor de la población que está siendo, digamos, proclive a recibir un booster, y es un booster bien recibido por esa parte de la población. Además, hay una evidencia empírica de que el daño económico provocado por las cuarentenas estrictas, digamos, no hay lugar para ser aplicado nuevamente con restricción de libertades individuales. Ahí sí tenemos una cuestión, si se quiere, más bien social y de fricción entre la sociedad y los gobiernos. Por lo tanto, creo que no hay margen, al menos creemos que no hay margen para un evento de esas características. Y también la base de vacunas y medicamentos ya está desarrollado, y adaptar, digamos, estas vacunas a las nuevas variables que van surgiendo deberían ser de alguna manera un trabajo menos dificultoso que el desarrollo de una vacuna desde cero. De hecho, el fin de semana, el principal asesor médico de la Casa Blanca, Fauci, ha dicho que eventualmente 3 vacunas de las actuales, digamos 3 dosis de las actuales vacunas, dan una inmunidad más que suficiente, incluso ante la variable Omicron, ¿sí? Y es por eso que a lo largo de la semana pasada vimos que los mercados, de alguna manera, tuvieron la mejor semana de recuperación desde febrero pasado, mientras que la semana previa a esta anterior, los mercados habían tenido la peor semana desde enero. Fíjense que eso se deja relucir con una palabrita y un concepto único que señalamos en las weeklies anteriores, de que la volatilidad llegó para quedarse, ¿sí? Y que no nos extrañaría que de aquí a fin de año veamos esas sobrereacciones del mercado para un lado y para el otro en función de las novedades y los acontecimientos que vamos evidenciando a lo largo de estos días, ¿sí?
El segundo riesgo central que nosotros vemos y que quizás es el que nosotros de alguna u otra manera teníamos más claro a lo largo de este año es el tema inflacionario. Y la semana pasada justamente tuvimos el dato de inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de noviembre y para ponerlo en perspectiva fue el dato de inflación más alto a nivel interanual desde 1982. ¿Sí? Es ese 6,8% que estamos viendo ahí de la línea verde que marcó noviembre del 2021 contra noviembre del 2020. Acá es importante destacar, digamos, que no solamente es relevante el número del 6,8, sino que la base comparativa contra noviembre del año pasado ya es una base comparativa robusta, es decir, no estamos comparando contra los peores meses de la cuarentena del año pasado, que justamente se dio en el segundo trimestre del año 2020 y también parte del tercer trimestre. Entonces, claramente estos datos empiezan a preocupar más de la cuenta. Fíjense que además la inflación núcleo, ¿sí? Que es un proxy, si se quiere, muy cercano a el target de política monetaria de la Reserva Federal, la inflación núcleo dio 4,9% interanual. Y esta semana vamos a tener más específicamente, el 14 de diciembre, el dato de inflación mayorista, ¿sí? Que se espera un 8,6%. Es decir, que tampoco, desde el punto de vista de la inflación mayorista, tampoco se observa, por lo menos hasta ahora, una desaceleración que permita invitar a que la inflación minorista, también se desacelere en el margen. Generalmente, cuando uno mide los niveles de inflación a nivel global, la inflación mayorista es un proxy o un leading indicator de lo que puede llegar a venir para la inflación minorista en los próximos meses. Ocurre claramente acá en la Argentina, digamos, pero también en el resto del mundo, así que veremos con atención efectivamente cuál es ese dato. Y esto se da en el contexto donde esta semana el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal se está reuniendo y la expectativa del mercado es que efectivamente Jerome Powell, que dio algunas señales al respecto semanas atrás, donde dijo, ahora al momento de que nosotros nos referimos a la inflación, es necesario ir quitando o ir ignorando el concepto de transitoriedad. Bueno, hay una apuesta muy fuerte de que va a haber una duplicación de la velocidad del tapering, ¿sí? Es decir, de la desaceleración de la inyección de dólares en el sistema financiero norteamericano, que si ustedes lo ven en el gráfico de la izquierda, está dado el escenario base, el que está anunciado, digamos, ¿no? Hasta el momento son las líneas azules oscuras, ¿sí? Donde efectivamente en noviembre se comenzó a registrar parte de este retiro de inyección de dólares, y se iba a ir a un camino donde se proyectaba que para julio del año próximo la Reserva Federal iba a dejar de inyectar dólares. Bueno, ahora el escenario que toma fuerza es el escenario de las líneas o de las barras celestes, donde a abril o mayo ya no tendríamos más inyección de dólares y eso dejaría el terreno bastante limpio para comenzar con una suba de tasa de interés de corto plazo, la de la Reserva Federal de referencia de cortísimo plazo. Sobre la derecha, además, algo que realmente sí está llamando la atención es cuán poderoso está siendo el crecimiento económico en los Estados Unidos. Y esto, digamos, de alguna manera también le da cierto aval a la Reserva Federal de que a pesar de haber tenido un diagnóstico tardío respecto a la inflación, bueno, ahora la excusa es el sobrecalentamiento de la economía y el recalentamiento de algunos sectores en particular, los que están demandando una política monetaria mucho más rígida, ¿sí? Con mucho más tightening. Entonces, de alguna u otra manera, el mercado va acomodando, si se quiere, alguna parte, digamos, de los inversores a esta nueva realidad de política monetaria. Y de hecho, hay un gráfico muy interesante que no lo trajimos hoy, pero después se lo vamos a estar compartiendo, que es que el Nasdaq, en lo que va del año, acumula casi una suba del 18 al 20%. Ahora, cuando sacamos del Nasdaq a las 5 principales empresas por market cap, ¿sí? Microsoft, Apple, Google, Netflix y Amazon, bueno, el mercado en general de ese sector de tech
está cayendo casi un 20%. Es decir que es mentira que, digamos, el mercado no ha ajustado, ¿sí?, a esta nueva realidad de política monetaria y a esta nueva realidad de riesgos, sino que el gran peso que tienen las principales empresas de tecnología, las más grandes dentro del índice, esconden o disfrazan, ¿sí?, un Nasdaq cerca de máximo con la idea de que el mercado no ha ajustado fuertemente a esta nueva realidad. Y como decimos siempre, el problema inflacionario empieza en los Estados Unidos porque es la economía de mayor recuperación que tuvo y una de las que tracciona el crecimiento global, pero que continúa después en el resto de los sectores que van expandiéndose y que van creciendo y recuperando a nivel de actividad. Y acá vemos la inflación en justamente el bloque de la Unión Europea, que fue del 4,9% en el mes de noviembre, ¿sí? La inflación más alta del bloque desde que se constituyó como tal, ¿sí? Entonces, evidentemente, a este anuncio seguramente que tendremos de la Reserva Federal este mes, esta semana más particularmente, veremos algún tipo de acción en esa dirección a principio del año 2022 por parte del Banco Central Europeo. Y también, obviamente, en la región seguimos teniendo mucha presión inflacionaria. Fíjense acá, Brasil, 10,7% la inflación de noviembre. Chile va a cerrar con una inflación del 4% o más este año, ni que hablar de la Argentina, pero evidentemente las presiones inflacionarias es un rasgo característico del mundo post-pandemia. Y finalmente esto nos obliga a pensar a tener muchísimo cuidado con los bonos, ya sea bonos grado de inversión, mismo los bonos del Tesoro americano, donde fíjense el nivel, el gráfico de arriba, el nivel de tasa de interés real negativo que tiene el bono, el rendimiento del bono a 10 años, 5,3% cuando le descontamos la inflación interanual de noviembre, y lo que están rindiendo a través del ETF HYG, los bonos que se denominan, si se quiere, los bonos chatarra, los Yank Bonds, que son los bonos que no tienen justamente calificación investment grade. Está rindiendo 4,14%. Mucho cuidado con esto, porque realmente son tasas que no se condicen con el nivel de la macroeconomía global y el nivel de mayor restricción monetaria por venir e inflación por encima del 5 o 6% en los Estados Unidos y mucho más alta en los mercados emergentes. Esto es lo que está priceando el mercado. Fíjense que desde de noviembre a diciembre, cómo han cambiado las expectativas de probabilidad de subas de tasas, y fíjense que las barras oscuras van ganando más porcentaje a medida que nos desplazamos hacia la derecha. Es decir, que para la reunión del FOMC del 27 de julio, a mitad del año que viene, bueno, ya el mercado está priceando con un 33% de probabilidad de ocurrencia que haya al menos a ese momento 2 ajustes de tasa monetaria, ¿sí? E incluso va ganando tracción que la tasa podría ubicarse entre el 75 y 100 basis points, lo que sería 3 ajustes de tasa de interés. Y finalmente, antes de pasarle y darle la palabra a Pablo, el tercer riesgo que vemos nosotros. Acá yo lo que traje es el costo que tiene un container hoy para el intercambio comercial en el mundo. Octubre 2020 estaba en $2.000, fíjense que antes de la pandemia estaba por debajo de los $2.000 y hoy estamos en $9.100. Esto claramente es un foco de inflación muy grande, sí, claramente lo es, pero también esconde lo que nosotros denominamos el riesgo geopolítico creciente. Y ese riesgo geopolítico creciente tiene que ver con, de alguna manera, entorpecer el multilateralismo del comercio justamente internacional por parte de países que no están alineados con Occidente, ¿sí? Y esto es porque será China primero, o porque Rusia quiere defender el precio del petróleo, o lo que fuera, pero una de las formas en que está haciendo daño esto a la economía norteamericana y a la economía europea es entorpeciendo el comercio internacional, encareciendo los costos de transporte y al mismo tiempo generando inflación en los países de destino. De hecho, digamos, un elemento muy clave que tuvimos hace un mes atrás fue cuando Joe Biden gritaba con el megáfono a viva voz en el mundo y les pedía a la OPEP Plus, por favor, de que aumentaran la cuota de producción de crudo.
y obviamente eso se hizo oídos sordos por parte de Arabia y por parte de Rusia, hasta que Joe Biden decidió utilizar las reservas estratégicas de energía de los Estados Unidos. De esta manera vemos que, salvo por la fuerte corrección que tuvo el petróleo en virtud de la Omicron, ¿sí? En virtud del riesgo y del miedo que había por la variable Omicron, el precio del petróleo se mostró claramente alcista durante todo el año. Y las proyecciones, al menos de los principales bancos globales, es que para el primer trimestre del año próximo vamos a tener ese precio en torno justamente a aproximadamente $85 el barril. Por lo tanto, esa variable, digamos, de mayor inflación va a continuar. El problema es ahora qué vamos a hacer. Fíjense, ahora estamos con el foco puesto en la discusión y en el diplomática por Ucrania entre la OTAN, ¿sí? Respaldado por Estados Unidos, y Rusia. Así que evidentemente vamos a ver mucho más de esto seguramente en el inicio del 2022 y a lo largo del 2022, y esto de alguna manera nos va a tener que llevar a tener cuidado con las acciones de portafolio. Así que ahora, Pablo, todo tuyo. Vamos a ver qué hacemos con este escenario y las carteras para hablar un doble clic de eso. Así que te paso la palabra. Perfecto. Un segundo. Bien. Queríamos mostrarle desde que empezó el mes cómo vienen nuestras carteras modelo performando contra sus benchmarks. Básicamente nos pareció muy interesante porque a fin del mes pasado tuvimos de lleno el impacto de los temores sobre Omicron, lo cual generó un movimiento, si se quiere, contratendencial a lo que venía mostrando el mercado y a lo que nosotros esperamos de acá en adelante, que si tengo que resumirlo de una manera, es nosotros esperamos tasas más altas, porque, como mostraba recién Diego, la tasa real de los treasuries está en mínimos, diría que históricos, pero tuvimos por unos días un flight to quality muy fuerte de los treasuries que bajó las tasas bastante fuerte, lo cual obviamente impactó en nuestra estrategia, pero ya podemos ver que con el rebote que tuvimos en estos últimos días, y si se quiere la normalización del mercado a medida que los datos sobre Omicron, sobre letalidad y gravedad de la enfermedad van viniendo relativamente bien, siempre en estos tres gráficos que voy a mostrar, la línea azul es nuestro portafolio y la roja es el benchmark. Empezamos por la cartera conservadora, donde básicamente le ganamos al benchmark quedándonos en el mismo lugar donde empezamos. Si se fijan, el benchmark primero subió bastante, esto tiene sentido, en un flight to quality las tasas bajan, los precios de la renta fija suben, pero luego a medida que se fue normalizando, fíjense cómo el benchmark cae fuerte, y a nuestra cartera, con un muy buena performance del ETF PFF, de acciones preferidas, nos alcanzó para contrarrestar la baja de todos los demás miembros del portfolio. Estos son todos datos que vienen directo de uno de nuestros proveedores de datos, por lo tanto viene puro de ahí y se los muestro tal como se genera el reporte. Pasemos a la cartera moderada, donde quizás tuvimos la mejor performance contra el benchmark y realmente la cartera se comportó muy bien. Si se fijan en el detalle, los dos activos que más subieron y más empujaron la cartera contra el benchmark son Coca-Cola y CBS, que son dos apuestas discrecionales nuestras, lo cual nos pone muy contentos. Sobre todo CBS, para destacar, presentó muy buen balance en su momento, ahora actualizó muy buen guidance, y también inició un programa de recompra de acciones, por lo tanto, fíjense, en este breve periodo subió 9,26%, pero en general todos los miembros del portafolio anduvieron muy bien, los Dividend Aristocrats, el sector healthcare, nuestra apuesta por el Russell Value versus el S&P. Por lo tanto, la verdad que acá sacamos casi 1,5 puntos de diferencia, muy, muy contentos con esto. Y por último, la cartera agresiva, donde también estamos un poquito arriba, pero está copiando el movimiento con bastante claridad. De nuevo, principales contribuyentes dentro del portafolio,
apuestas bastante particulares nuestras, el EWZ, Exxon, el sector financiero y EMD Emerging. Por lo tanto, es interesante ver cómo el pánico de Omicron, digamos, nos generó una especie de mini stress test. Digo mini porque el S&P cerró el viernes en all-time high nuevamente, por lo tanto no fue tan grave. Pero es interesante ver cómo las carteras acusaron el impacto inicialmente y después se defendieron bastante bien. Paso ahora a Argentina. Hoy Mateo no está con nosotros, así que me dejo la barba metafórica y tomo su rol para hacer unos breves comentarios sobre Argentina, donde como siempre pasó de todo. Empezando por el comunicado del Fondo Monetario. La presentación la dejó armada Mateo, así que van a ver su estilo claramente. La declaración del Fondo Monetario dice muchas cosas, pero si nos tenemos que quedar con dos, básicamente dice, hay que cortar la emisión monetaria y hay que poner las tasas reales en niveles positivos. Que esto básicamente es fondo puro y duro, una recomendación súper ortodoxa para el problema donde está hoy Argentina, que es un problema atípico, porque en el mundo, sacando casos contados, no hay otro país que tenga 50% de inflación. Por lo tanto, si bien está edulcorado haciendo referencias a la multicausalidad de la inflación y a coordinar precios y salarios y varios etcétera más, en el fondo nos están diciendo, muchachos, dejen de emitir y pongan las tasas positivas, lo cual obviamente genera un montón de problemas para la coalición gobernante. La parte de dejen de emitir, sí o sí implica que algo hay que ajustar, o bajamos el gasto, o subimos los impuestos. Realmente cuesta ver dónde queda margen para poder subir los impuestos en esta economía, por lo tanto obviamente he resistido. Y las tasas reales, otro problema, porque, digamos, si se quiere, hasta ideológicamente el gobierno es muy reacio a subir las tasas, pero hay un problema práctico, que es que la gigantesca montaña de pasivo remunerado del central, sea LELIX o sea PASES, hoy en día están devengando una tasa menor que la inflación, por lo tanto se podría decir que se están licuando en términos reales. Si nosotros llevamos la tasa a variación real positiva, significa que esa mochila se nos vuelve más pesada todavía, lo cual genera todo tipo de especulaciones de cómo se puede resolver esto. Pero, digamos, nuestro bottom line es que, edulcorado en un comunicado bastante constructivo, como siempre, el FMI no va a decir esto no funciona, por lo menos no antes de tiempo. Hay exigencias tradicionales, ortodoxas y, a mi criterio, muy razonables, que son las que el gobierno a toda costa quiere tratar de evitar, y por eso se intentó pedirle un préstamo extraordinario a Rusia y Arabia Saudita, que no funcionó, y nada, buscamos cualquier alternativa posible hasta finalmente tener que sentarnos con el fondo. En este contexto, quizás en parte porque el FMI fue relativamente constructivo, y créanme que para los inversores internacionales que están cansados de Argentina en términos generales, el FMI es una de las pocas cosas que puede mover la aguja y generar algún apetito por nuestros activos, porque siguen siendo vistos como el gran garante de cierta razonabilidad. Tuvimos una buena semana en términos financieros, donde la brecha cambiaria bajó un poco, donde los dólares libres financieros también retrocedieron un poco, y si se fijan en el gráfico de la derecha, podemos ver cómo vienen evolucionando el dólar oficial, la inflación y el dólar libre. Ahora, acá hay que llamar a la cautela muy claramente. ¿Por qué? Porque todos los diciembres pasa esto, porque hay una demanda de pesos estacional muy fuerte en diciembre, por aguinaldo, por cierre de año y por algunos otros motivos, pero que después en febrero los pesos que se inyectaron quedan, esta demanda baja y solemos tener problemas serios. Le ha pasado a casi todos los presidentes del Banco Central recientemente, incluso a Sturzenegger. Por lo tanto, no es momento todavía de descorchar el champán, y hay que seguir esto con mucha atención, porque la demanda de dinero es estacional, y si creemos que esto es el comienzo de un nuevo camino más sencillo, nos podemos equivocar fuerte, como ya lo hemos hecho otras veces. Y después, en la derecha, lo que se ve muy claro y es interesante, fíjense cómo durante
un largo periodo el dólar oficial iba por delante de la inflación, y cómo eso el año pasado se cortó, y ya se va abriendo un gap interesante, que es este atraso cambiario del que todos hablamos y consideramos que es insostenible. Este gap no se puede seguir abriendo indefinidamente, porque llega un punto donde no puedes exportar nada que no sea soja o granos. Y de hecho, en los últimos días el central empezó a acelerar la devaluación, tratando de un poco de ocultar el movimiento y no ser tan lineal para que no sea tan fácil de interpretar qué está haciendo, pero digamos que esto se condice un poco con la visión de Mateo a nivel general, que cuando todo el mundo daba una devaluación discreta del dólar oficial por sentada, Mateo decía, ojo, porque acelerando un poco el crawling peg, el tipo de cambio real multilateral no está tan atrasado, y podemos seguir un largo tiempo así. Y es por eso que en las carteras modelos seguimos sobreponderando SER fuertemente contra, por ejemplo, instrumentos dólar link. Semana que viene mañana sale el dato de inflación Argentina, vamos a ver si frenó un poquito el rebrote inflacionario o seguimos en los mismos niveles. Ahora bien, ¿qué tan sostenible? O sea, de fondo, la inflación es un problema monetario. Fíjense, creciendo M2 en lo que va del año, tuvimos hasta abril bastante disciplina, pero de ahí en adelante se soltaron las ruedas de la carreta, ya estamos casi 40% arriba. Cuando a esto le sumamos el cuasifiscal del central, con el problema agregado de que si ponemos las tasas reales positivas ese número explota, es difícil esperar que el dólar siga retrocediendo o no vuelva a retomar su camino alcista sin tener un cambio de rumbo real, o al menos un acuerdo con el fondo que tenga algo de sustancia y ordene el camino para adelante. Nuestro escenario base sigue siendo que vamos a firmar un acuerdo con el fondo porque agotamos todas las alternativas y el costo de no hacerlo es prohibitivo. Nuestras dudas se mantienen en si después vamos a respetar ese acuerdo y qué va a pasar de ahí en adelante. Sumado a esta baja de dólar financiero, bueno, esto ya ustedes lo saben perfectamente, los bonos en dólares comprimieron algo de tasa en estos últimos días, seguimos en niveles fuera de escala, incluso para lo que es emergentes, pero estamos mejor que hace unos días. Acá pueden ver el detalle. En los bonares tuvimos un desempeño más parejo. En los globales, la 38, 41 y 46 anduvieron mejor. 35 y 41 suelen ser nuestras apuestas de base, una de cal y una de arena, digamos, pero en general todos los bonos tuvieron una muy buena performance, por supuesto desde el inframundo. A la curva SER también le fue bastante bien, comprimió un poco, y la parte corta nuevamente la tenemos en terreno firmemente negativo, y la parte larga achicó 1 o 2 puntos, con par P y Coap P allá colgados y esperando. Ahora bien, hasta acá las, entre comillas, mini buenas noticias. De nuevo, siempre hay que abrir un asterisco en Argentina. El BCRA anunció que por 6 meses se expande toda la batería de restricciones que se aplican a los corporativos en materia de acceso al MUIC y demás. A ver, por lo menos lo anunciaron y le pusieron un plazo. Si quieren ver la parte buena, la parte mala es que si la economía no funciona, por lo tanto en algún momento alguien va a tener que empezar a levantar esto, claramente no va a ser ahora. Y después tenemos declaraciones como la de Lozano, diciendo que hay que sacarle el cupo al default, default con el FMI, que de Lozano es director del Banco Nación, o sea que es en teoría palabra autorizada, digamos, pero bueno, acá discrepamos fuertemente. Defaultear con el FMI sería un desastre en términos financieros y económicos también. Por lo tanto, seguimos remando contra corriente y por momentos autosaboteándonos. Pero por supuesto, si vamos a hablar de remar contra corriente, ya vimos el comunicado de fondo, pero tuvimos también un comunicado de Cristina, a su manera, en el Acto por la Democracia. Cristina prendió el ventilador y salió con todo. Atacó al fondo, dijo que el fondo hizo que caigan 2 presidentes radicales, le marcó fuertísimo la cancha a Alberto, y propuso su solución, entre comillas,
que es que el FMI nos ayude a buscar dólares en paraísos fiscales y con eso cobrarse la deuda. No sé ni por dónde empezar a explicar esto, pero digamos que si tengo que decir una sola cosa, es que esos dólares son privados y la deuda es pública. Por lo tanto, no me queda muy claro cómo funcionaría este mecanismo. Lo único que me queda claro es que el gobierno hace todo lo posible por no pagar, y vamos a terminar pagando simplemente porque no nos queda otra. Este juego entre Cristina y Alberto nos termina saliendo muy caro, nos sale muy caro en términos financieros, lo cual a su vez nos termina saliendo muy caro en términos económicos. Es la historia de siempre. Hace unos meses quizás se podía pensar que estaban haciendo, digamos, policía bueno, policía malo, donde Alberto es el policía bueno que quiere arreglar, y Cristina todo el tiempo está tratando de marcar condiciones para terminar llegando a un arreglo que sea más conveniente para el país, porque Alberto puede decir, mirá que yo estoy muy presionado, me tienen que ayudar, pero ya a esta altura están descoordinados los mensajes, que parece más una interna política pura y dura que otra cosa. Por lo tanto, Argentina sigue metido, si bien con estas mejoras temporales, sigue metido en su dinámica de siempre, donde realmente todo es muy complejo, todo termina siendo una decisión política, y donde nunca queremos ir por el camino probado, sino que queremos reescribir las condiciones de las finanzas internacionales, y seguimos siempre empantanados en el mismo lugar. Por eso, básicamente, sacándome un poco el sombrero de Mateo de analista argentino y tratando de integrar a Argentina dentro de una cartera más global, seguimos manteniendo la misma línea. Hoy Argentina es una apuesta de altísimo riesgo, porque puede pasar casi cualquier cosa. Nuestro escenario base sería constructivo para el precio de los activos desde donde estamos ahora. Por lo tanto, creemos que en una cartera diversificada puede haber espacio para una apuesta por Argentina, pero en una porción razonable de la cartera total, así como uno puede apostar por el EWZ o puede hacer una apuesta por China, pero sigue habiendo demasiada incertidumbre para hacer una apuesta fuerte o total por Argentina, y eso se nota con bonos rindiendo 20 y pico. No somos los únicos que tenemos esa impresión. Dicho eso, le doy paso a Tomás para que nos cuente algunas buenas noticias en temas comerciales. Tomás. Perfecto, muchas gracias Pablo y Diego por la presentación. Bueno, la idea de hoy es contarle un poco el monto que sumamos a Inview. Bueno, a partir de ahora van a poder descontar cheques sus clientes en los 3 segmentos del MAP, ya sea en el segmento avalado, en el garantizado, o en el de cadena de valor, que es el no garantizado. Cerramos un acuerdo junto con Ascindar Pyme para poder agilizar un poco lo que es el proceso de calificación. Se va a poder abrir una línea express de hasta 20 millones de pesos en más o menos entre 24 y 48 horas. La verdad que con simple información que ahora después en un ratito se la voy a estar comentando. Como saben, se pueden descontar tanto cheques físicos como cheques. Hoy en día casi el 85% del volumen está operado bajo cheques. Se pueden descontar también cheques propios, tienen un porcentaje de la línea que les va a estar aprobando Ascindar, en donde, dependiendo las características del cliente, le va a estar definiendo cuánto es el monto de cheques propios que pueden llegar a descontar. Y también lo otro que pueden llegar a hacer es operar cheques de primera línea, o sea, de empresas de primera línea, y ahí no se necesita calificación del cliente. Estamos saliendo con una comisión del 1%. Recuerden que durante el 2021 el 100% del rebate también va para el asesor. Ahí, muchas gracias. Bueno, les vamos a estar contando un poquito el proceso para descontar el cheque y cómo calificar a una empresa. Lo primero que tiene que hacer el cliente es darse de alta en el portal IPYME de Caja de Valores. Una vez que ya está dado de alta, se tiene que poner en contacto con su comercial. El comercial lo que va a hacer es definir, bueno, con ustedes en qué segmento van a ir. Si van a ir por el segmento avalado, vamos a tener que calificar al cliente. Si vamos a ir por el segmento garantizado, va a tener que integrar las garantías en el MAP. Y si no va a ir por ningún segmento, se va a ir por el segmento no garantizado, se va a avanzar por el segmento no garantizado. Bueno, una vez que se definió por qué segmento se va a ir, debe endosar el cheque.
si es cheque físico, y si es e-check lo tiene que subir al portal IPYME, y una vez que ya está subido el cheque, lo puede descontar en el MAU, y a las 24 horas va a estar recibiendo la plata en su cuenta comitente. La información para calificar una empresa es bastante simple y bastante acotada. Lo único que tenemos que presentarle a Sindar son los últimos 2 balances, las ventas post balances y la apertura del último balance de las ventas. Y un archivo de éxodo de Asindar que ese contiene información básica de los socios e información básica de la empresa. Bueno, los cheques considerados primera línea, como les dije, los pueden descontar en el segmento avalado sin necesidad de calificar a la empresa. Bueno, básicamente eso sería todo lo que sería el proceso. Igual, de todas maneras, si llegan a tener alguna duda, bueno, me la consultan ahora, o si no, se ponen en contacto con su comercial y se la vamos a estar respondiendo. Bueno, Tommy, buenísimo, excelente. Así que para todos los que están escuchando, nada, comuníquense con Tomás, con Majo, con Fran, el equipo, todo el equipo, Nico, todo el equipo comercial. La idea acá es que ustedes como asesores puedan entrar las carpetas de sus clientes, nosotros encargarnos de gestionar ante Asindar en el plazo que dijo Tomás, entre 24 y 48 horas, y que ya esté todo listo para descontar con esa línea de crédito express de 20 millones de pesos. Así que bueno, nada, si se quiere parte de lo que dijo Pablo de la Argentina descriptiva, esta es por ahí el vaso medio lleno para todo lo que es este financiamiento, ¿sí? O sea, para que PYME estando abajo de inflación, aún en un contexto de crowding out del sector público, con sus licitaciones frecuentes, pero bueno, creo que es una buena alternativa para financiar capital de trabajo y hacer que la rueda gire. Así que ahí veo que están llegando las primeras preguntas. Abrimos el espacio, no solamente para lo que presentó Tommy, sino para lo que hablamos con Pablo. Así que acá Esteban tiene la primera pregunta. ¿Dónde puedo obtener el listado de empresas de primera línea actualizado? Tommy, ¿vos sabés? Sí, Esteban, te lo estamos mandando. Lo tenemos nosotros, así que en breve te lo estamos compartiendo. El que también lo quiera, que nos lo solicite y se lo compartimos, no hay problema. Y después para otro tema para comentarte, Diego, en caso de que quiera una línea superior a los 20 millones, se pasa a la parte de riesgo de Asindar y se analiza la empresa y puede ser que sea una línea superior a los 20 millones, ¿no? Bien, ahí hay varios que dicen pasen el listado. Si querés, de última, Tommy, me lo pueden pasar a mí y lo difundimos en el canal de Research, así los tienen todos, ¿sí? Perfecto. Y Adriana dice cómo es la línea de crédito express de 20 millones de pesos. Es un poquito lo que comentaba Tommy, digamos, ¿no? De los requisitos para cumplimentar. No sé si querés complementar algo más, Tom. Dale, sí, si querés complemento, básicamente presentás esa información que dije, que eran los últimos 2 balances, las ventas por balance y la apertura de ventas, y una vez que le presentás la información, si está apta para poder obtener la línea de 20 millones, te la aprueban en 24 o 48 horas y ya podrías descontar hasta ese tope. Buenísimo. Sebastián acá nos dice si podemos hacer una breve capacitación para saber cómo armar las carpetas y empezar a ofrecer este servicio. Dale, tomamos el guante, Sebastián, armamos algo muy chiquito conjuntamente con la gente comercial de media hora como para evacuar todo y hacer una sesión especial de esto. Así que dale, buenísimo. Maxi nos dice, los emisores de primera línea que considera Sindar PYME los pueden ver en la misma página de la SGR. Buenísimo, gracias Max por la info. De todas formas, de vuelta les hacemos llegar el listado, así no necesitan buscar al respecto. Y dice Mariana, nos dice si también podemos dar algún tipo de capacitación sobre el proceso de alta en IPYME también. Dale. Si no había problema. Armamos todo en una misma presentación, hacemos algo bien concreto como para que ustedes puedan empezar a ofrecer ese servicio. A ver si hay no sé si hay alguna consulta adicional, sea de este tema o bueno, nada, de tema mercados. Tenemos unos minutitos más si quieren. Daniel pregunta si el cliente tiene que tener cuenta en InView. Exactamente, sí, para poder descontar el e-check. O los cheques físicos, ¿no? Acá. Otra consulta. Dale, sí, a ver. Por el momento dimos de alta solo el producto cheque, en breve ya vamos a estar cerrando lo que es factura de crédito electrónica y pagaré, pero bueno, eso la verdad que estamos terminando de cerrarlo. Y al mismo tiempo estamos tratando de avanzar
con garantizar, como para tener a las 2 SGR más grandes del mercado con nosotros, así que seguramente pronto habrán novedades. Nicolás nos dice, ¿los 20 millones pueden ser de un solo emisor o bien habría alguna clase de atomización? Tendría una atomización, si querés eso te lo vamos a estar detallando también cuando enviemos la información, pero sí, habría una atomización de la línea. Buenísimo, buenísimo. Bueno, acá hay una de mercado. Javier nos pregunta cómo vemos mantener posiciones en Galileo Income ante la suba de tasas. A ver, recuerden que en Argentina tenemos muy poca oferta para aplicar dólares, ¿sí? Y una de esa oferta que tenemos disponible son dos de los fondos Galileo que nosotros disponibilizamos. Una es el Galileo Income y el otro el Galileo Event Driven. El Galileo Income es casi una cuenta remunerada porque invierte casi en 100% grado de calificación alta, digamos, el grado de inversión. Yo diría ese no correría riesgo si se toca drásticamente la tasa de interés. Quizás el más susceptible a la volatilidad es el Event Driven, pero ese fondo hay que pensarlo como una inversión de 2 a 3 años, digamos, ¿no? Es un fondo que tiene exposición a Chile, Brasil, algo marginalmente de la Argentina, busca alfa mediante arbitrajes de corporativos en ese segmento, y obviamente que no son grado de inversión, y apunta a tener entre un 7 a 9% de retorno anual, pero obviamente pensado en una inversión de 2 a 3 años como mínimo, ¿sí? Así que esa es nuestra idea, Javier. Me parece que el income no vale la pena estar rescatando posiciones en este momento, aún a pesar del contexto que describimos anteriormente. Digo, ahí para complementar un poco la pregunta que había hecho Nicolás, Sí, la máxima atomización por libradores del 20% y la línea puede tener máximo un 15% de cheques propios. buenísimo, buenísimo. Esto, nada, se lo vamos a hacer llegar un poquito ahí en alguna pieza, algo, así lo tienen disponible todos, pero bueno, cualquier cosa, saben que nada, que tienen a los chicos de comercial para asistirlos. Bueno, Sebastián nos agradece los productos y servicios que estamos subiendo, así que bueno, gracias a ustedes, Sebastián. La idea es que puedan hacer cada vez más negocios con nosotros y que ustedes saquen valor agregado para sus clientes, y si les va bien a ustedes, nos va bien a todos. Así que no sé si hay alguna preguntita adicional que quieran ofrecernos. Ya casi estamos a las 10 y 20 de la mañana, sabemos que son por ahí semanas estas cargadas, sobre todo por el cierre del fin de año calendario. Si no hay más preguntas, lo que sugiero es terminar acá la presentación. La estamos grabando, se la vamos a disponibilizar pronto, y sepan que tanto el equipo de Research como el equipo de comercial liderado por Mariano, Majo y Fran, van a estar ahí para asistirlos en todo lo que sea necesario. Así que bueno, que tengan una excelente semana y estamos en contacto. Un abrazo a todos. Buena semana. Buena semana.